La Hemeroteca Nacional nos ofrece la literatura y la historia de la literatura del siglo XIX. A través del recorrido de sus páginas hemos encontrado las obras de escritores consagrados, pero también de escritores que son considerados en segundo término y de los cuales nos da el camino a seguir que tuvo la literatura en el siglo pasado. Hemos encontrado en estas páginas novelas, géneros que no sabíamos que había escrito los autores, y relatos, discursos, y todo esto nos ha permitido ahora ir caminando un poco más en lo que no tenemos, que es la historia de la literatura mexicana del siglo XIX. Al rescatar las obras, esto nos va permitiendo ir teniendo el corpus tanto de escritores como de las obras, pero también a través de los discursos y de las polémicas que se dan, hemos construido movimientos literarios como su nacimiento, su desarrollo, su culminación y su decadencia, que sería el caso del modernismo, o por ejemplo, el rescate de una novela de uno de los escritores más importantes del siglo XIX, que fue Manuel Gutiérrez Nájera, cuyo título de la obra es Por donde se sube al cielo, o bien artículos que pintan las costumbres mexicanas que nos dan la esencia del ser de nuestro país, en una columna que se llamó Artículos Ligeros sobre asuntos trascendentales de José Tomás de Cuéllar. En fin, hemos ido rescatando obras, autores, movimientos, géneros literarios y el proceso mismo de la literatura mexicana. Ahora, en un volumen que estamos preparando, recuperamos prospectos de periódicos que nos van dando la pauta de cómo se pensó la literatura mexicana, qué era para los autores, cuál era su misión y hacia dónde iban encaminados. Esto permite reconstruir ese pasado literario que el siglo XIX dejó en el olvido por no haber sido considerado puramente estético, ya que la literatura mexicana del XIX era esencialmente nacionalista y llevaba a la construcción del país, caminando acorde con la política. Yo he trabajado en un acervo muy importante que es el siglo XIX. Es un acervo riquísimo porque encuentra uno los periódicos de todo tipo, periódicos de economía, de política, de sociedad, pero también puede uno encontrar periódicos y periodistas. Esa ha sido una gran riqueza. Para mí la hemeroteca ha sido el comienzo de una gran aventura, porque he encontrado todo. He encontrado la historia de México del siglo XIX, he encontrado la formación política del México del siglo XIX, he encontrado la moda, he encontrado la música, he encontrado los espectáculos. Esto ha sido muy rico porque con esos elementos yo he podido reconstruir el siglo XIX, pero particularmente el Porfiriato, un periodo que ha sido muy difícil, que en la historia de México tradicionalmente había sido condenado y maltratado, y yo he reconstruido este periodo con un periodista y con los periódicos que el periodista hizo. Este periodista es Manuel Caballero, y a través de las páginas que él escribió, de las letras, de las palabras, pude encontrar la poesía, pero pude encontrar también la literatura, pero los géneros periodísticos. ¿Qué son esos géneros periodísticos? Son la nota informativa, la entrevista y el reportaje, que se empiezan a practicar de manera ya formal durante este periodo del Porfiriato. Y yo encontré que coinciden con el pensamiento de la época y coinciden, por supuesto, con elementos políticos donde vamos a poder ver nosotros que el periodismo se desarrolla junto con el periodismo, con la política. El periodismo no está aislado de la política, ni de la economía, ni de la sociedad. Es parte de ellos y conjunta su pensamiento, su desarrollo y su acción con la acción política del México porfiriano del siglo XIX. Entonces, creo que encontramos una gran riqueza. En el periodismo está todo, solamente hay que saberlo buscar. Algo que también encontré son no solamente palabras, sino también imágenes de todo tipo, las imágenes en la litografía, pero también el gran descubrimiento que es la fotografía.
Y eso nos llevará a revisar también, nos van mandando a revisar todo el trabajo de edición que también hicieron los periodistas y que juntos el periodismo y el trabajo de edición nos dejan ver a nosotros cómo se construyó la nación, el país, el México de finales del siglo XIX en palabras y en imagen.